Siguiendo con nuestra clase en relación al ciclo de la urea, seguimos volviendo a recalcar un poquito esta parte en donde previa al ciclo de la urea sabemos que hay la transaminación y la desaminación. El proceso de transaminación es especialmente importante porque ocurre en gran medida en el músculo y en el hígado. Las transaminasas encargadas de hacer ese proceso de transaminación son la GOT y la GPT, o AST o GOT o ALT o GPT. Aspartato transaminasa o alanina transaminasa son las dos principales enzimas que participan en los procesos de transaminación y están en gran cantidad en hígado y músculo y tienen una utilidad clínica en el diagnóstico de daños de esos tejidos. Por eso es muy importante conocer que estas enzimas realizan ese proceso de transaminación y tienen localización en músculo y en hígado, porque podemos hacer diagnóstico de enfermedades hepáticas o de daño muscular a través de estas enzimas, por el dosaje de estas enzimas. Con su elevación en sangre nos pueden indicar lesiones en estos órganos. Volviendo un poquito a nuestro ciclo, vamos a recordar que el amonio que viene del grupo amino, que es liberado por la desaminación dentro de las mitocondrias de los hepatocitos, entonces se unen al bicarbonato utilizando ATP para formar el carbamoil fosfato. Y ese carbamoil fosfato se une a la ornitina y forman lo que conocemos como citrulina. Esa citrulina es un intermediario que puede salir de la mitocondria para ir al citosol. Esa citrulina va a unirse con el aspartato ingresa dentro del ciclo de la urea, estando en el citosol, y forma el complejo arginino-succinato. Ese arginino-succinato, como vemos, es una molécula bastante grande, tiene sus grupos amino. Ese arginino-succinato va a ser hidrolizado y va a liberar arginina y fumarato. El fumarato va a ir para el ciclo de Krebs y la arginina sigue en el ciclo de la urea. Esa arginina es hidrolizada para liberar la urea. La urea es esta parte, carbono con los grupos amino y un oxígeno que tiene ahí. Esta es la urea. El resto que queda de la arginina forma la ornitina. O sea que la ornitina, que era la primera molécula del ciclo, se resintetiza y esa ornitina vuelve a entrar en la mitocondria para reiniciar todo el ciclo nuevamente. Entonces, el ciclo es algo cerrado. En donde inicia, vuelve a terminar ahí, con la ornitina. Y liberación de la urea, que es, ya dijimos, para excreción. Aquí detalla los pasos que yo les expliqué para que puedan leer del ciclo. Vamos a ir un poco más para adelante nosotros. Esa urea es desechada a la sangre, o sea que del hígado pasa a la sangre para que sea eliminada esa urea a través del filtrado renal con la orina. Hay una conexión entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs. Esa conexión se da a través de la formación de ese arginino-succinato, que es cuando el arginino-succinato se hidroliza para dar arginina, también libera fumarato. El fumarato es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces el fumarato entra en el ciclo de Krebs y libera energía en gran forma de NADH. Entonces el fumarato entra al ciclo. Y otro punto importante de conexión es el aspartato se forma a partir del oxalacetato. El oxalacetato va a dar aspartato. Ese aspartato entra al ciclo de la urea formando el arginino-succinato. Entonces hay una conexión por eso de intermediarios metabólicos entre el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico y el ciclo de la urea.
Como el ciclo de la urea es un ciclo en donde usa mucha cantidad de energía porque es una vía anabólica, se compensa en parte por la producción de este fumarato que va a disminuir el costo de producción de energía, ¿sí? Porque usa bastante energía a partir de la formación de NADH que luego va a formar ATP en la cadena de transporte electrónico. Entonces de esa manera compensa un poquito la cantidad de ATP utilizada en el ciclo de la urea. ¿Qué ocurre con los esqueletos carbonados de los aminoácidos? Al inicio habíamos visto que esta parte carbonada va a servir para varios destinos y entre ellos tenemos que pueden formar moléculas que pueden participar de transaminación y formación de nuevos aminoácidos, o pueden formar glucosa o pueden formar cuerpos cetónicos. Entonces, se aprovecha ese esqueleto de carbono, esa parte carbonada, se vuelve a utilizar. Aquí nos muestra los aminoácidos pueden clasificarse en glucogénicos y en cetogénicos, según su degradación que puedan dar moléculas que sirven para hacer glucosa o que sirven para hacer cuerpos cetónicos. Los que están en rosadito van a dar alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato, oxalacetato, piruvato, que pueden ser destinados a la síntesis de glucosa. ¿Sí? Los que están en celestito pueden dar acetil-CoA aquí o acetoacetil-CoA que sirven para la producción de cuerpos cetónicos. Es por eso que podemos dividir en dos grupos, los que forman glucosa o los que forman cuerpos cetónicos. Entonces se van a llamar glucogénicos o cetogénicos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque sabemos que nuestro organismo necesita de energía, mucha energía, entonces el catabolismo de aminoácidos también puede aportar energía a través de la formación de moléculas de glucosa que van a ser catabolizados para liberar ATP y también por la formación de cuerpos cetónicos que luego son catabolizados y también van a formar ATP. Todo esto ayuda a que las células tengan energía. Pero como vimos, estos aminoácidos son los últimos compuestos orgánicos que van a ser catabolizados. Primero se utilizan carbohidratos, luego lípidos y por último los aminoácidos de las proteínas. Aquí podemos ver que tenemos la clasificación. Los aminoácidos que son glucogénicos van a degradarse en piruvato, en alfa-cetoglutarato, en succinil-CoA, en fumarato o en oxalacetato y luego van a formar glucosa. Los que son cetogénicos son degradados para formar acetil-CoA o acetoacetil-CoA y de esa manera se destinan a la vía de la cetogénesis. Aquí tenemos un cuadro en donde vemos la clasificación de los glucogénicos, de los cetogénicos y algunos que pueden ser tanto glucogénicos como cetogénicos. Vemos que están distribuidos nuestros 20 aminoácidos. Aquí tenemos una pequeña actividad evaluativa para poder hacer al finalizar de la clase. Es importante que puedan hacer para ir acompañando y entendiendo el contenido.